Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde, noche, hermanos. Qué hermoso es poder alabar al Señor, hermanos. Qué bueno es que estemos aquí en comunión unos cuantos hermanos. Se siente la presencia de Dios, se siente el Espíritu Santo, hermano. Yo no sé si en su hogar usted lo sintió, pero nosotros sentimos ese fuego abrasador, hermano. Hasta la piel se nos enchina, hermano, porque Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida. No se sienta usted triste, hermano, sino por el contrario, gócese, hermano, porque hoy Dios está hablando a nuestras vidas, nos está haciendo más sensibles, nos está haciendo más humanos, hermano, porque muchos de nosotros hemos tenido nuestro corazón endurecido durante mucho tiempo, hermano. Hoy es tiempo de volvernos al Señor, porque dice en el libro de Isaías, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, porque llegarán días donde lo quieramos buscar y no lo vamos a encontrar. Hoy es tiempo de buscar al Señor, hermano, con toda diligencia y con todo nuestro corazón, hermanos. Yo le agradezco a todos y cada uno de los que están conectados hoy por nuestras redes, por el Facebook. Estamos subiendo también en YouTube todas las prédicas. Y también no se olvide de conectarse con nuestro hermano David en Sendero Victorioso. También él está en YouTube y estamos hablando de la palabra del Señor. No estamos hablando de otra cosa, hermanos, más que glorificando a nuestro Dios, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, hermano. Aún en medio de todo esto nos ha sustentado, no nos ha faltado el alimento, hemos pasado situaciones difíciles, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado, hermanos. Y ya pasamos la fase 1, la fase 2, hoy estamos en la fase 3. Dios nos ha sacado de cada una de las fases y Dios nos sacará también de esta fase, hermanos, ¿sí? Vamos a empezar con nuestro estudio, con el libro de Lucas que estamos estudiando, hermanos. Quiero concluir el capítulo 1, nada más les voy a leer. Esto se refiere a los versículos del 75 al 80 para terminar nosotros el capítulo 1, hermanos. Dice la preparación. Todo en la vida es una preparación que nos conduce a Cristo, hermanos. Por eso les decía que tenemos que buscarlo con diligencia, aún en las circunstancias que nos parezcan más difíciles, o aún en aquellas que nos resultan casi imposibles de entender. Son obras de Dios que nos mueven a esa dirección. Esto es algo que el Señor hace en la vida de todos los hombres, aunque muchos no entendamos o no lo aceptemos, y finalmente nos podemos perder, hermanos. Nadie sabe a ciencia cierta cómo es Dios hasta que vino Jesús a decírnoslo. Los griegos hablaban de un Dios impasible, por encima de la alegría y del dolor, observando a los humanos con tranquilidad, indiferencia. No se esperaba tu ayuda. Los judíos tenían un Dios exigente, que imponía una ley y cuya función era la de juez. Aquello no producía más que terror, hermanos. Pero cuando vino Jesús, vino a decirnos que Dios es amor, hermanos. Y la gente solo podría decir con sorpresa y encanto: nunca nos habíamos imaginado a que Dios era así, que era amor, hermanos, que vino a perdonarnos los pecados, que vino a morir por nosotros, hermanos. Ese Dios es el que hoy nosotros estamos predicando, amado hermano. Ese Dios amoroso, ese Dios que nos perdona, hermanos, aún los pecados más abominables. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptarlo como único y suficiente Salvador, hermanos. Una cosa debemos tener claro a este respecto: no se trata tanto de dejar sin efecto el castigo, como de restablecer nuevamente la relación del hombre pecador con Dios. Nada nos puede librar de ciertas circunstancias de nuestros pecados, pero a partir del mensaje del Evangelio, ¿por qué es tan importante nosotros transmitir el Evangelio, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Porque ahí viene, cuando nosotros nos alejamos de Dios, esto se convierte
cuando nosotros presentamos el Evangelio en amistad con Dios. El Dios distante se hace cercano y el Dios temible ahora es el Dios que nos ama, amados hermanos. Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aquel Dios que nosotros podemos ver lejano, hoy está cada día más cerca de nosotros, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer más que doblar nuestras rodillas, hermanos? Esa cerviz que a veces está tan dura que no queremos ni doblar nuestras rodillas, hermanos. Ese Dios lejano hoy está cada día más cerca. Andar por los caminos de la paz. Paz en hebreo no quiere decir solamente ausencia de guerra, sino todo lo que comprende el sumo bien del hombre, y por medio de Cristo se le capacita al hombre para andar por los caminos que conducen a todo lo que significa una vida plena de acuerdo con los propósitos divinos, hermanos. ¡Qué hermoso es! Aquí nosotros concluimos el capítulo 1, hermanos, y nos vamos a meter al capítulo 2, que es un capítulo tan hermoso porque es el nacimiento de nuestro Salvador y Redentor, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos, porque por medio de este nacimiento tan extraordinario, y que Él dejó todo por venir a salvarlo a usted y a mí, hermano. Hoy vamos a hablar de ese nacimiento, hermanos, y vamos a hablar del capítulo 2, verso 1 al 7 primero, hermanos. Se los voy a leer, amado hermano. Yo sé que usted tiene su Biblia ahí en su casa. Espero que usted la abra, hermano, para llenarse cada día más, hermanos. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió con pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, hermanos. Imagínense en ese cuadro, hermanos. Ha de haber sido a la vez triste, pero a la vez tan hermoso, hermanos. Y aquí dice, en el Imperio Romano se hacían censos periódicamente con el doble objetivo de fijar los impuestos y descubrir a los que tenían que hacer el servicio militar obligatorio. Los judíos estaban exentos de este servicio militar, pero así es que en su caso el censo se hacía para que pagaran impuestos, hermanos. Los censos se hacían cada 14 años y hay documentos que se nos indican que se establecía que cada ciudadano debería devolver a su lugar de origen para ser empadronado, porque en Judea, donde también se mantenían los antiguos lazos triviales y familiares, los hombres tenían que ir a los respectivos lugares de su origen, de sus antepasados. Había unos 130 kilómetros de Nazaret a Belén. Imagínense en un camino largo, hermanos, agotador. El alojamiento de los viajeros era muy primitivo. Las posadas orientales consistían en una serie de habitaciones que daba un patio común. Los viajeros llevaban sus provisiones y lo único que proveía el posadero era forraje para los animales y fuego para hacer comida, hermanos. El pueblo estaba abarrotado y José y María no encontraban alojamiento, así que se fueron a un patio comunal donde descansaban los animales. Es donde María tuvo que dar a luz. Los pañales eran trozos cuadrados de paño con una tira como una venda que salía diagonalmente de uno de los picos, Envolvían al bebé con el paño cuadrado y luego
Se le iba dando vuelta alrededor del cuerpo con la tira de la tela para que quedara bien sujeto. Las palabras que traducimos como pesebre se refieren a un lugar donde se echaba de comer a los animales, y ahí María tuvo a su bebé y lo envolvió en pañales. El que no encontrara habitación en las posadas es algo muy difícil, hermanos, sintomático de lo que había de suceder a Jesús. No hubo sitio para él más que en la cruz, hermanos. Y aún muchos corazones se siguen cerrando como aquel mesón, hermanos. Muchos corazones a veces se cierran a la palabra del Señor, hermanos. Pero Él vino y murió, hermanos, por cada uno de nosotros. Vemos este cuadro donde acuestan a ese bebé en ese pesebre, donde se le daba de comer a los animales, y es algo que podemos imaginar, y a veces es algo triste, hermanos, pero a la vez es algo tan significativo, porque como dice aquí, se cerró ese mesón, o se cerró esos hogares, y así a veces hay muchos hogares donde llega la palabra del Señor y se cierran completamente, porque dicen que no quieren escuchar de religión, que no quieren escuchar de ese Dios. Pero si no lo escuchamos y nunca lo hemos experimentado, ¿por qué cerrarnos a algo que no hemos todavía experimentado? Muchos de nosotros nos rehusamos por mucho tiempo a oír la palabra del Señor. Pero esto es bueno, hermanos, al menos yo lo veo así, porque a mí mucha gente me predicó desde muy pequeño, desde los 8 años, un joven. Hoy Dios, yo sé que bendiga su vida de ese niño en ese tiempo, porque lo usó para pasarme el mensaje, y si él me viera hoy en este lugar predicando de su palabra, yo creo que su corazón rebosaría de contento, porque la palabra cayó en buena tierra. Tardó en germinar, pero cayó en buena tierra, porque hoy estoy todavía más enamorado de mi Señor que cualquier otra cosa. Hoy muy difícil, les puedo decir con toda certeza, hermanos, que tengo muchos problemas, muchísimos. Hay una situación en el mercado, pero yo ya lo puse en las manos de Dios, hermanos. Él es el que hará la obra a su tiempo, y lo que Él decida, eso va a ser para nuestro bienestar, hermanos. Vamos a seguir con nuestro desglose del libro de Lucas, hermanos. Y vamos del capítulo 2, verso 8 al 20, hermanos. Dice así: es cuando se le aparecen los ángeles, y están en escena los ángeles y los pastores, hermanos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ay, qué hermoso, hermano. No más imagínense en escuchar de un ser celestial que digan que está un Salvador, que es el Cristo el Señor. Qué gozo tuvieron esos pastores, y qué privilegio. ¿Por qué no se le presentó a esos reyes o a aquella gente adinerada? Se les presentó a unos pastores, hermanos. Qué hermoso es, porque desde ahí se cumple la palabra, que Él no vino por aquellos que tienen dinero, por aquellos que están bien, sino vino por nosotros, los más humildes y los pecadores, hermanos. Esto sirve de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué hermoso es, hermanos. Imagínense en esas huestes, hermanos celestiales, diciendo a gran voz: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, hermanos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pasaron unos a otros, hasta acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, hermanos. Y volvieron los pastores glorificando haber oído y visto como se les había dicho, hermanos. Ese anuncio tan espectacular, tan fuera de serie, hermanos, algo maravilloso. A ver, y me parece que se nos fue la señal. No sé si seguimos. Parece que se nos había ido. Esto es maravilloso pensar. Fueron unos sencillos pastores. Ceremonial, no se podían fueran unos pastores bastante especiales para promover los corderos perfectamente para los sacrificios. En el templo tenían sus rebaños particulares, y sabemos que los sacaban a pastear en los alrededores de Belén. Es probable que estos pastores se encargaban del cuidado de los rebaños, los guían para los sacrificios del templo. Es hermoso pensar que los pastores que cuidaban de los corderos que se sacrificaban en el templo fueron los primeros en ver al Cordero de Dios que había de venir para llevar los pecados del mundo. Qué hermoso es, hermanos, qué hermoso es esto, porque vemos que se cumple toda la palabra del Señor, hermanos. Ya habíamos visto que cuando nació un niño, se reunían los músicos del pueblo para celebrar y daban la bienvenida con su sencilla música. Jesús nació en un establo de Belén, que no era donde residían sus padres, así que no se pudo llevar a cabo la fiesta, pero es notable, aunque no había músicos del pueblo, los músicos del cielo ocuparon su lugar, hermanos. Qué hermoso es. Y los ángeles le cantaron a Jesús y le dieron la bienvenida que no pudieron cantarle los hombres, hermanos. Estas lecturas que hemos visto da cuenta de la rudeza, sencillez que rodea el nacimiento del Hijo de Dios. Tal vez habíamos de esperar que si era necesario que naciera en la tierra, naciera en un palacio, en una mansión señorial. Era una verdad preciosa del Evangelio que tendríamos un Dios que sabe vivir como nosotros, porque ha asumido nuestra vida sin reservar ningún privilegio. Por eso Él nos entiende perfectamente, hermanos, porque Él vino a padecer como usted y como yo, hermanos.
Por eso, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, el Señor sabe de la necesidad que nosotros tenemos, hermano, porque Él vino a padecer como usted y como yo, hermanos. Él padeció hambre, padeció frío, hermano. Aún en su nacimiento padeció de un lugar, hermanos. Pero Dios es bueno con nosotros, hermanos, y para siempre es su misericordia, hermanos. Seguimos leyendo, hermanos. Dice en el capítulo 2 de Lucas, verso 21 al 24, hermanos. Cumpliéndose los 8 días para circuncidar, al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual... ¿En qué versículo va? En el versículo 21, 24. Hay un poquito de interferencia, ¿no se está escuchando bien? ¿O sí se está escuchando más o menos? Bueno, es que ahorita el internet está muy lento porque pues todos estamos ocupando las redes. Pero vamos en el capítulo 2 de Lucas, en el verso 21 al 24, vamos a leer, hermanos. Y dice, cumpliendo los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, hermanos. En este pasaje vemos que se cumple después del nacimiento de Jesús las tres antiguas ceremonias relativas al nacimiento del primer varón de una familia judía, hermanos. Número 1, que es la circuncisión, hermanos. Todos los niños judíos se tenían que circuncidar a los 8 días de nacido. Esta ceremonia era tan sagrada que se podía llevar a cabo hasta el sábado, aunque la ley prohibiera que se hiciera ese día. Nada que no fuera absolutamente esencial ese día se le podía nombre al niño. 2, la redención del primogénito según la ley. Esto lo podemos ver en el capítulo de Éxodo 13:2, hermanos. Ahí anótenlo y lo ven en su casa. Todo primogénito, varón o macho, en el caso del ganado, estaba consagrado para el Señor. Así pues había una ceremonia que se llamaba la redención del primogénito. Esto lo podemos ver en el libro de Números 18, capítulo 18, verso 16, y que consistía en pagar 5 siclos para, en forma simbólica, los padres pudieran conseguir teniendo a su hijo, hermanos. Ahí le dejo esos 2 para que usted los estudie, hermanos, en el libro de Éxodo 13:2 y en el libro de Número 18:16, hermanos. Número 3, la purificación después del parto. La mujer quedaba impura 40 días si había tenido un hijo varón y 80 en el caso de una mujer. Podía vivir normalmente en casa y hacer sus trabajos diarios, pero no podía entrar en el templo ni participar en ceremonias religiosas. Al cumplir este tiempo tenía que traer al templo un cordero de 1 año para el holocausto y un pichón para la expiación. Era un sacrificio bastante costoso, hermano, así que la ley establecía que si no se podía ofrecer un cordero, se podía traer otro pichón, la ofrenda de los 2 pichones en vez del cordero, y el pichón se llamaba técnicamente la ofrenda de los pobres, hermanos. Y esa fue la que ofreció María y José, hermanos. De nuevo vemos aquí que Jesús nació en un hogar sencillo y humilde, sin lujos, un hogar
en el que tenía que tener cuidado con el dinero, hermanos. Esas 3 ceremonias nos parecen extrañas y antiguas, pero las 3 expresan la convicción de que un hijo es un don de Dios. De todos los dones de Dios, el que más nos va a pedir cuentas es el de nuestros hijos, hermanos. Y José y María lo sabían muy bien, hermanos. Porque nosotros tenemos que encaminar a las cosas de Dios a nuestros hijos, hermanos. Ya cuando ellos crezcan, esa ya es cuestión de ellos, hermanos. Pero nosotros tenemos que llevarlos a los pies y a la palabra, de nuestro Señor. Ellos en un momento tomarán ese libre albedrío y nosotros hemos cumplido, hermanos. Hasta cierta edad nosotros tenemos esa responsabilidad y después también de grandes, hermanos, porque les vamos a hacer esa invitación de que ellos busquen a Dios. No nos vamos a cansar de orar y de insistirles que busquen de las cosas de Dios, hermanos, porque es muy importante, hermanos, que nosotros busquemos de las cosas de Dios, hermanos. Hoy estamos haciendo eso, estamos en casa. Yo la otra vez vi y me dio mucho gusto en el de varones, donde mi hermano Walter está reunida con su familia y es algo satisfactorio para mí, porque hoy yo estoy también impartiendo en casa con mis hijos, aunque de repente luego todos están con su celular. Y digo, bueno, Señor, yo sé que tú esa tecnología nos la diste para un bien, porque ahorita nosotros estamos viendo que esa tecnología nosotros la estamos haciendo para un buen fin, aunque nuestros jóvenes a veces lo usan para otras cosas, pero este medio hoy nos está sirviendo a nosotros para poder transmitir el mensaje de Dios, hermanos. Y aquí hay algo muy hermoso, hermanos, y hasta ahí voy a terminar mi prédica o mi estudio, porque quiero que se grabe muy bien esto, hermanos. 2 pacientes ancianos y la visita a Jerusalén, hermanos. Por eso usted nunca se canse de orar por la petición, hermanos, porque Dios en su momento va a contestar esa petición, hermanos, y Él hará a su tiempo lo que tiene que hacer, hermanos. Vamos a leer del capítulo 2 de Lucas, del verso 25 al 35, hermanos. Es tan hermoso la palabra de nuestro Señor que se cumple cabalmente. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Qué hermoso es, hermanos, porque era un hombre justo, piadoso, esperando la consolación de Israel, hermanos. No estaba esperando su consolación de él, sino estaba esperando la consolación de todo el pueblo, hermanos. Y lo más importante, hermanos, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor, hermanos. Qué hermoso es todo esto, hermanos, porque vemos que él no iba a ver muerte hasta que no viera al Redentor, hermanos. Hoy no sé si el Señor le habla a usted, hermano, me habla a mí, que a lo mejor nosotros no vamos a ver muerte hasta que veamos a todos nuestros familiares aquí, hermanos, sirviendo y alabando al Dios vivo, hermanos. No se preocupe, hermanos, porque Dios va a cumplir toda su palabra cabalmente, hermanos. Ahí es algo hermoso, y sigue. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer de él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra.
Qué hermoso es, hermanos, que él ya no tuvo miedo a morirse, porque había visto la promesa que Dios le había hecho, hermanos. Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles, o sea, para nosotros, hermanos, y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que está contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, hermanos. Le estaba diciendo que su hijo iba a morir por muchos, hermanos, y que iba a ser su alma traspasada como una espada, hermanos, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, hermanos. Aquí vemos que no había judío que no creyera que su nación era el pueblo escogido de Dios. Pero los judíos no podían dejar de darse cuenta de que no sería por medio humano, por lo que la nación pudiera llegar a alcanzar la suprema grandeza que creían que les estaba dada. Como muchos, la mayoría de ellos creían, como los judíos era el pueblo escogido, estaban destinados a llevar a ser algún día los amos del mundo, hermanos, y los señores de todas las naciones. Para traer ese día, algunos creían que vendría del cielo algún gran libertador. Otros creían que surgiría otro rey de la dinastía de David, que devolvería al pueblo toda su grandeza antigua, hermanos. Otros creían que Dios mismo intervendría directamente en la historia de manera sobrenatural. En contraste, ellos, había unos pocos a los que se les llamaban los reposados de la tierra. No tenían sueños de grandeza, violencia o poder de ejército con banderas. Creían en una vida de constante oración y de reposo, pero vigilantes, para hasta la venida de Dios. Y esto vemos en este anciano, hermano, que se llamaba, ¿cómo? Simeón. Él estaba esperando, tranquilo, paciente, reposando, pero constante en la oración. Constante en la oración, hermanos. Es tan hermoso, hermanos, cuando vemos y empezamos a desmenuzar esto, hermanos, que tenemos que estar constante en la oración, hermanos. Hay una cita que decimos aquí mucho, que viene en el libro de ¿qué? Ay, a ver si me mandan respuesta, por favor. ¿Constantes en qué? ¿Sufridos qué? Y constantes en qué más les dejo. Ahí para que me testen ahí, por favor, ¿no? Ahí estamos, exacto, ¿no? Ya por aquí me dijeron, pero ahí para que estén, por favor. Es algo tan hermoso, hermanos, que tenemos que estar en oración. Así era Simeón, en esa oración, en adoración, en humildad y en fidelidad, porque él esperaba la promesa, hermanos, esperaba la promesa de que él no iba a ver muerte, porque el Espíritu Santo se lo reveló, que él no iba a ver muerte hasta que sus ojos no vieran nada, hermanos. Hoy yo agarro esa promesa para mi vida, que no voy a ver muerte hasta que vea aquí a todos mis familiares alabando, adorando a Dios, hermanos. Hoy yo lo agarro así, hermanos, porque Dios habla nuestra vida y habla nuestro espíritu, hermanos. Hoy no estamos en la carne, hermanos, hoy estamos en el espíritu, hermanos,
Y tenemos que estar en ese espíritu, hermanos, en esa conexión con el Dios que conocemos, hermanos, y que hemos predicado durante mucho tiempo. Tenemos que ser fieles adoradores, pero con humildad, hermanos, diciéndole: Señor, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Hoy no quiero que quites nada, Señor, sino que hagas tu voluntad, Padre, en mi familia. ¿Cómo los vas a traer? Los vas a traer sin un brazo. No me interesa, pero tráelos a tus pies, Señor, que ellos te conozcan. Hoy estamos en ese espíritu, hermanos, esperando en el día en que Dios había de consolarnos. Él le había prometido por medio del Espíritu Santo que no llegaría al final de su vida sin haber visto al ungido de Dios. Es el niño Jesús, reconocido al Rey prometido, y se sentía feliz. Ahora estaba preparado para partir de esta vida en paz, y su cántico se conoce como el Nunc Dimittis, por sus dos primeras palabras en latín. Es otro de los grandes signos de la iglesia cristiana, hermanos. En el versículo 24, Simeón hace una especie de un resumen de la obra y del destino de Jesús, hermanos. Será la causa de que muchos caigan. Este era un dicho duro y extraño, pero cierto. No es tanto Dios el que juzga a un hombre, sino el mismo hombre se juzga a sí mismo. Y su juicio resulta de su relación de aceptación o de rechazar frente a la ofrenda de Jesucristo, hermanos. Sería la causa de que muchos se levantaran, hermanos, en la mano de Jesús, la que levanta al hombre de la vieja vida a la vida nueva, abandonar el pecado, a no avergonzarnos, hermanos, a darle gloria y honra a Dios, hermanos, porque Él nos sacó de esta inmundicia que nosotros traíamos y nos perdonó de los pecados, hermanos. Por eso tenemos que darle gloria y honra a nuestro Señor Jesús, hermanos, y no nos tenemos que avergonzar, hermanos. Hoy yo estaba en una reunión ahí en el mercado y me decían: es que yo te veo muy tranquilo. Y yo les decía: es que yo ya todo lo puse en las manos de Dios. Y te puedo dar muchas citas bíblicas, porque tenemos que poner en alto el nombre de Dios en toda circunstancia. Él se enfrentaría con muchas oposiciones, hermanos, como hoy nosotros nos enfrentamos. Antes Jesucristo no cabe la neutralidad: o nos rendimos a Él o estamos en guerra en contra de Él. Y lo trágico de la vida es que el orgullo no nos deja hacer la rendición, la convicción, hermanos, de aceptarlo, de que aceptemos esa conducta victoriosa a donde nos llevará nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque a veces nuestro orgullo es más, hermanos. El venirnos a doblegar aquí, que tenemos problemas, hermanos. Porque nadie estamos exentos de problemas, hermanos. Podemos decir y aparentar que todo está bien en nuestra vida, hermanos. Pero verdaderamente Dios nos conoce y conoce nuestro corazón y conoce nuestra aflicción, hermano. Lo único que Él quiere es que abramos nuestra boca, hermanos, para decirle: Señor, hoy tengo este problema, papá, no lo puedo resolver, resuélvelo tú, resuélvelo en tus manos, Señor. Eso es lo que hoy el Señor nos dice, hermano. Hoy no tienes dinero, no te preocupes, hermano. Dios abrirá la puerta de bendición, hermano. ¿Dónde? No sabemos, hermano. Pero nuestro Dios así trabaja, hermano. Nuestra lógica es muy distinta a la de Él, hermano. Hoy no tienes para comer, hermano. Ven aquí, hermano. Hoy, gloria a Dios por todos los hermanos que han traído despensa, hermano. Porque no estamos dando de lo que nos sobra, hermanos. Estamos dando de lo que no tenemos. Pero así es nuestro Dios, hermano. Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a dejar avergonzados, hermanos, ante ninguna circunstancia. Hoy tenemos que andar en el Espíritu, hermano. Así como Simeón, hermano.
con esa fidelidad en la oración, hermano. Hoy no tuviste para comer, dile, Señor, gracias, gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Hoy perdiste tu empleo, dale gloria también a Dios, hermano, porque hoy nos está metiendo en un momento de adoración al Señor, hermanos. Que no estemos nada más viniendo aquí a cumplir para que nos vean los hermanos. Hoy estamos cumpliendo con el Señor, hermanos, en nuestra casa, aún en nuestro trabajo, hermanos. Yo les digo así con toda honestidad, hermanos, que quisiera quedarme más tiempo, hermanos, en el negocio. Pero primero es mi Señor, porque Él va a suplir todas las necesidades, hermanos. Y para mí no es una carga venir aquí, hermanos. Es un deleite, hermanos, el exponer su palabra, el gozarme junto con los hermanos que están aquí y con los que están ahí en su casa, hermanos. Es un privilegio. Dios los bendiga, hermanos. Dios supla toda y cada una de sus necesidades, hermanos. Porque Dios así es. Ese es el Dios en el que yo confío, hermanos. Aunque a veces no traigo un peso en la bolsa, pero es en el Dios que yo confío, hermanos. No me interesa, hermano. Hoy yo le decía al Señor, y todos los días le digo al Señor, no me des mucho, Padre, porque me puedo olvidar de ti. Porque en un momento me diste mucho, Señor, y me perdí. Pero tampoco me des poco, Señor, para no blasfemar tu nombre. Dame el sustento diario, Señor, es lo único que te pido. Y hasta el día de hoy, hermanos, Él me ha dado el sustento diario. Por eso hoy le doy la gloria y la honra, hermanos, a mi Señor. Y tenemos que estar con esa convicción, hermanos, de que Dios va a cumplir, hermanos. Y nosotros no vamos a ver muerte, hermanos, porque van a estar aquí nuestros familiares, hermanos, alabando y bendiciendo a Dios, hermanos. Hoy es tiempo de meternos más en oración, hermanos. Aquí, un día dijimos que íbamos a estar en un tiempo de ayuno y de oración, hermanos. No se le olvide, hermanos. Es algo muy corto, hermanos. No lo veo así, porque ya mi estómago ya está así, chiquito. Y le digo, gracias, Señor, porque hoy ya no necesito tanta comida. La única comida que necesito es la tuya, la espiritual. Porque nos estás dando ese maná, aunque aquí dice que es algo ligero, para mí es algo pesado, porque digerir toda tu palabra, Señor, es algo hermoso, Señor, es algo que me llena. Amado hermano, muchas gracias, hermanos. Nos quedamos en el 35 del capítulo 2, hermanos. Vamos a digerirlo, hermanos, vamos a saborearlo como hoy, hermanos. Muchas gracias por escucharnos ahí en sus casas. No se olvide, hermanos, de conectarse en todas las transmisiones, hermanos. Mientras podamos estar aquí, vamos a estar aquí alabando y bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y si no, pues también desde nuestros hogares vamos a poder transmitirlo y seguir en comunión con Dios. Lo único que no queremos, como dice nuestro pastor, y estoy en ese mismo sentir, que no se pierda la comunión con Dios, hermanos. Sea usted sacerdote de su hogar. Dios les bendiga y nos vemos el día viernes, hermanos. ¿Sí? Bendiciones.